Estreno hoy. ¡No me arrepiento de nada! Dios, no puedo creer que vamos a conocer a Luce. Y hablando de eso, una duda, como por ejemplo, Link, ¿puede ser un videojuego y un héroe real en nuestro mundo a la vez? Tienen aventuras y de estas les hacen juegos, donde incluso los personajes pueden ser famosos. Mientras tanto, en los universos donde no existen esos personajes, el destino hace que los productores tengan la misma idea. Oigan, como que deberíamos hacer un juego de un bigote. Por eso un día puedo estar en la fábrica de Playtime de verdad y al otro día puedo solo estar jugando como speedrun. De inmediato. Si te cuento un secreto, júralo guardarás en tu bolsillo con candado y en la tumba llevarás. Si te cuento y te lo enseño, sé que no lo dirás, ya que dos guardan secretos cuando una muerte está. El top, si tuviera que aclarar alguna cosa, no sé. Todo esto es hasta el capítulo 5, así que seguro luego llegará el capítulo 6 y probablemente no será el último. Así que si algún día actualizo el top, será únicamente cuando la historia haya acabado definitivamente. Y en antaño prometí un top 15, pero no, lo reduje a top 10. Pero tranqui, ya tengo una franquicia en la que sí voy a hacer un top 15. Y si aclaro una cosa más para aquellas personas que leen las instrucciones del champú, lo que contamos en este top es su poder, viendo qué tanta fuerza han mostrado, si tienen alguna habilidad interesante. Y debo aclarar algo, solo porque alguien le pueda ganar a otro no significa que sea más fuerte. Es una duda bastante común. Ryuko Show lo explica bastante en este video de Leg Wizard y Solaris. Porque siguiendo esa lógica, Camnap fácilmente le ganaría a casi cualquiera simplemente poniéndolo a dormir. Como último punto a aclarar, esta es mi opinión. Por lo tanto, es un hecho irrefutable y si piensas ligeramente distinto, tú estás mal. Para empezar con este Toy Story bastante más inocente e infantil, vamos a mencionar algunas menciones honoríficas, aquellos que quedaron afuera del top y que hubieran estado en un top 15, pero dije, nah. Para empezar tenemos a Miss Line, la cual es bastante interesante, genial, pero bueno, simplemente fue destruida por la puerta, entiendo que casi cualquiera podría levantar esa puerta. También tenemos a básicamente casi todos los Smiley Critters y los fuertes como Dogdale, el cual podría subir bastante, pero está en muy mal estado. Y Baba Chop Chop, el cual no es tan poderoso, pero sí mostró algunas características fuertes. Pero oye, ¿qué tenemos? También tenemos unas últimas dos menciones honoríficas. Y es que en el puesto 10 podríamos tener un triple empate entre Chomp Chompkins, Yarnaby y Boxy Boo. Pero solo uno puede estar definitivamente en el top 10. La razón por la que pongo a los tres casi en empate es debido a que los tres tienen casi la misma habilidad: Mordisco, aunque de formas distintas. Chomp Chompkins tiene la habilidad de morder su pancita. Boxy Boo tiene el truquito ese en el que se esconde en la caja y luego muerde. Y Yarnaby puede doblar su cara de forma casi alienígena para poder triturar. Pero no obstante, solo uno puede ser el dueño de este puesto. Y tras pensarlo bastante, en un hipotético puesto 12 estaría Chomp Chompkins. Esto debido a, de verdad, no haber mostrado absolutamente nada. Solo apareció un ratito y nos robó a todos el corazón. Pero de fuerza a fuerza no mostró demasiada. Y ahora sí, redoble tambores, en el puesto 11 tenemos a Yarnaby. Nuestro Funtime, mucho más purificado, queda a las puertas del top debido a que sí, es bastante fuerte y debo decirlo, bastante rápido, pues no obstante tiene una carencia total de inteligencia. Digo, desde chiquito ya era medio menso. Vimos que murió en la lava, aunque bueno, eso creo que moriría casi quien sea. Así que tampoco tenemos tantas hazañas para medir completamente su resistencia. Y el dueño definitivo del puesto número 10 tenemos a Boxy Boo, que aunque no sea tan ágil como Yarnaby, mínimo si puede moverse, correr un poco, incluso dar grandes saltos. Y además tiene buena inteligencia, pues el primer juguete de la iniciativa Cuerpos Grandes puede hacer esa estrategia de meterse en su cajita y luego morder cuando menos se lo espere. Y es sorprendentemente rápido, casi parece un deportista olímpico cuando se traga a alguien, como se vio en su VHS. Pero sí, me ha mostrado muchas más habilidades, más allá de que contra un humano simplemente lo tritura. Y cosas como el Brad Pat, que puede arrancar cabezas humanas, tampoco muestran hacer efecto contra él, aunque tomen este detalle con pinzas. En todo el juego, el Brad Pat ha mostrado ser inútil, incluso con cosas como los Smiley Critters.
pero podría ser una mecánica solo del gameplay. Así que como dije, tomen este último detalle con pinzas sobre el Gradpad, así que recuerden esta información para más adelante. No quiero ser furry. Y como antes dimos algunas menciones honoríficas, daremos unas cuantas más ahora. Como mencioné, Dog Day podría ser mucho más fuerte, pero está en demasiado mal estado al punto que ni siquiera debería ser capaz de moverse. No sé cómo nos mata, la verdad. También está Pianosaurio, el cual sería bastante genial, pero sí, no ha demostrado absolutamente nada. Este puesto es un poco la mezcla de los dos. Y tenemos a Bronchosaurio. Es el juguete más grande de toda la fábrica. Ni Mommy Longlegs, ni prototipo, no, Branchiosaurio. Problemita, está en demasiado mal estado. Pero vamos por partes. Este no era un niño como otros juguetes. Era un ex trabajador de la fábrica, el cual cuando se le diagnosticó cáncer, se ofreció voluntariamente a hacerse de la iniciativa de cuerpos grandes. Y vemos que su inteligencia no está tan bien, ya que es demasiado sumiso y generoso en ese aspecto. O sea, ese tipo de personas que le dices alto inspector de billeteras y le puedes robar. Y vemos que ese exceso de nobleza también se representa como dinosaurio. Pues este menciona que si él come, todos comen, siendo como algunos Ultimals comen directamente de él. Así que podría subir todavía más alto, incluso ser uno de los pocos que podría pelear contra el prototipo, pero es que su estado es demasiado crítico en la actualidad. Aún así, a puro dar pisotones debería ser capaz de derrotar casi cualquier juguete, excepto los que veremos más adelante. En el puesto 8 tenemos un juguete muy querido que nos ayudó, pero lastimosamente cayó por muchos metros de altura. Barry, Oogie Oogie y Kissy porque es básicamente lo mismo. Pero nos centramos en el Hugo Alberto porque somos machistas. Pero realmente puedes ver esto como un doble empate. Como otros, era un niño huérfano, el cual fue traído en iniciativa a cuerpos grandes y se le hizo bastantes torturas, no solo para volverlo juguete, sino también para volverlo obediente, hasta que se hartó y empezó a matar a todos junto a los demás. Era tan inestable que los trabajadores tuvieron que darle aquello que desea el hombre desde el principio de los tiempos. ¿Qué tal aquello que el hombre en el atardecer de su vida ansía más que otra cosa? ¿Qué hay del secreto que ha eludido a cada científico, alquimista y aventurero de este mundo? ¿Qué hay de la juventud eterna? Eterna, eterna, eterna. Pero eso ya lo tenía. ¿Pero qué tal una novia? Y ahí llegó Kissy. Lograron calmarlo un poco, pero simplemente les daban tan maltrato que empezó la hora de la alegría y tuvieron que separarse después de la guerra de los juguetes. Fue encontrándose en una parte del juego, pero pues, ya saben, chan. No sabemos si está vivo o muerto el Hugo Alberto, pero lo que sí sabemos son muchas hazañas que logró. Tiene mucha fuerza, como casi cualquier juguete, algo como un ser humano o el Gradpad es simplemente inútil contra él. Pero no obstante, uno podría decir, oye, pero se parece un poco a estos tres. Sí, tiene razón. Así que ¿qué es lo que hace que el Hugo Alberto esté un Branchiosaurio de diferencia de los otros tres? Pues que este sí ha mostrado muchas hazañas. Le tiramos una caja gigante y cayó de muchos metros de altura y aún así sobrevivió. Y cuando lo volvimos a ver, abrió una puerta de metal como si simplemente estuviera hecha de papel. Además de que Kissy pudo tener 2 encuentros contra el prototipo, de los cuales perdió, pero bueno, salió viva. En el primero perdió un brazo, pero bueno, sobrevivió. Y en el segundo logró insertarle un buen golpe al prototipo. Aún así, se nos cuenta que el superior es el último, pero sigue siendo una muy fuerte hazaña. Todo esto y sus 3 filas de billetes hace que esté en este puesto. Voy a ser sincero con ustedes, chicos. Debo confesarles algo. ¡Lo sabía! ¡Era gay! ¡Demonios! Debí saberlo por el cabello. Debo confesarles algo del juego. ¡Ah! Igual eres bien. En circunstancias normales la pondría en un puesto mucho más abajo. Comparándola con Oogie Boogie, vemos que ya le pasó algo parecido, solo en que en desorden y cayó de muchísimo menos. Tal vez le cayó un objeto más pesado con paso de gravedad, pero aún así Oogie Boogie debería haber sobrevivido a eso y ella simplemente murió. Lo único que le hace estar en este puesto es que logró retener a Kissy, a Poppy y al jugador. Yo con esos años simplemente estaría en este puesto, pero ocupo monetizar, así que vamos a contar toda su historia y demás hazañas. El pasado de Lily Lovelace, o mejor dicho, la señorita Gracie, consiste en que ella era la encargada de lavarle el cerebro a los niños, para intentar convencerlos de que siempre fueron un juguete y que ellos sean obedientes. Y si no obedecían, los mandaban a la caja de los juguetes malos.
No obstante, una vez que llegó la hora de la alegría, fue capturada, y decidieron que matarla era un destino demasiado piadoso y la sometieron a la misma tortura que ella había hecho con todos, aislándola y obligándola a ver los mismos videos que ella misma grabó, quebrando su mente. Ahora, como Lily Lovegrave tiene la habilidad bastante llamativa de poder estirar su cabello, el cual usa en el juego para retener tanto a Kizzy, a Poppy y al jugador. Pero ahora, durante su persecución, vemos que efectivamente la forma de morir fue muy parecida a la de Oogie Oogie, solo que ella sí murió mientras que Oogie sobrevivió. Aquí podemos ver una diferencia. Podríamos decir que Oogie y Kizzy son más resistentes, pero ella tiene más fuerza bruta, sobre todo por su cabello. Y esto es un ejemplo para decir por qué estamos avanzando más en el top. Desde aquí ya no basta con fuerza bruta, tienes que tener también una habilidad especial para poder avanzar. Aún así, su cuerpo zip es el de una muñeca parecida a la de Miss Line, así que se quiebra con bastante facilidad. Solo intenta acercarte a ella con ese cabello, eso sí está bastante difícil. Hablando de poder estirarse, esta lo tiene de forma mucho más cómoda, ya que puede estirar básicamente todo su cuerpo. Se puede estirar tanto que a veces parece que se teletransporta directamente. Además, también tiene la habilidad de tirar telarañas, con la cual puede obstaculizar el movimiento de otros jugadores. Conociendo un poco más de su historia, Mary, como otros, era una huérfana, y cuando fue convertida en Mommy Longlegs, mostró una gran hostilidad al personal, pero un instinto casi materno con los niños y juguetes. Durante los eventos del juego secuestra a Poppy y nos hace jugar distintos juegos. Su fuerza es demasiada, pues esta, ya no solo como mecánica de gameplay, sino de forma 100% canon, nos arrancó el Gradpad. Y en una parte de su persecución, Oogie Oogie parece que nos quita el Gradpad, pero viéndolo fijamente vemos que, aunque esto lo atrapó en el aire, no lo arrancó. Se ve que jaló al jugador y logró desengancharlo del Gradpad, así que en ningún momento lo destruyó. Pero Mommy simplemente tomó la parte que supuestamente arranca cabezas y la sacó a fuerza bruta. Pero además vemos que cuando algunos juguetes fallan en derrotar al jugador, esta los destruyó, tanto con los mini Oogie Oogies y con Buzzymon. Además, se sabe que como a Oogie Oogie le dieron a Kissy Missy, a Mommy Longlegs le dieron a Daddy Longlegs, pero esta lo destruyó, o sea, derrotó a alguien de su misma talla más o menos. Pero si eso es cierto, está en una talla todavía mayor, pues en su misma persecución, solamente por correr provocó un terremoto tan fuerte que hizo derrumbar una piedra. Su velocidad es bastante alta, además que puede pegarse a las paredes con bastante facilidad. En su inteligencia está algo loca, pero al menos vemos que es capaz de hablar e incluso jugar con las personas. Así que aunque no sea un Einstein, mínimo tiene un mínimo de capacidad de raciocinio. mínimo. Y ahora su derrota es algo complicado, pues como Yarnami murió algo completamente kill, pues murió por una trituradora, la cual la destruyó por completo. Aunque vemos en una parte logró zafarse, aunque por accidente se volvió a atorar. Como dije, una trituradora es algo demasiado fuerte, así que no sabemos cuál es el límite de la resistencia a Mommy Longlegs. Aún así vemos que es bastante. En el puesto 5 tenemos a Catnap, y aquí debo decir, uno de los puestos que más me costó decidir. ¿Quién es más fuerte, Mommy o Catnap? Como pueden ver, me decidí por Catnap, pero vamos a ver el porqué. Nombre original, Theodore, huérfano como muchos, sufría múltiples pesadillas, pero tenía un amigo, el prototipo. Se le dio instrucciones para poder escapar usando un Gradpad verde, pero lo usó mal y se electrocutó. La puerta estaba abierta y el prototipo podría haberse escapado, pero decidió llevarlo a la enfermería. Ahí Theodore empezó a verlo como un superhéroe, o más directamente como una figura religiosa. Tomaron a Theodore y lo volvieron Catnap. Tenía una gran fuerza, demasiado alta, puede traerse a personas con mucha facilidad, y pudo vencer a seres de su mismo tamaño como los Smiley Critter gigantes, tal y como Dogdale. Digo, miren el estado en el que está Dogdale, triturado por la mitad. Aunque lo interesante es que podemos ver que en su pelea con Player, intentó abrir una puerta pero la detenemos con el Gradpad. Esto es lo que me ha hecho dudar mucho con el Gradpad durante todo el video. Pero nos vendieron el Gradpad como que es algo que puede arrancar la cabeza de una persona. ¿Y entonces por qué es tan inútil contra los monstruos? Entiendo que no los pueda derrotar, pero esperaría que mínimo pudiera, no sé, hacer algo. Y aquí vemos esto, podemos detener la puerta, pero aún así en cualquier otro momento el Gradpad es inútil contra Catnap. Puede ser una mecánica del gameplay, sí, pero aún así no veo por qué es tan inútil completamente contra los monstruos. Es tan inútil porque Giblet nos dice que debemos buscar otro.
Pero dejando ese misterio de lado y volviendo a ver las hazañas de Cagna, vemos que su inteligencia es buena, se movía, hacía estrategias y vivía de la cacería. Además que a diferencia de Yarnaby, que básicamente era un completo títere, un perro que solamente obedecía al doctor, vemos que Cagna es un gato que se ganó completamente la lealtad del prototipo. Ya no lo veía como un líder, sino como un dios directamente. Por último, en su resistencia vemos su muerte, la cual primero recibió una descarga eléctrica demasiado fuerte, luego fue quemado y aún así parecía seguir moviéndose hasta que el prototipo le hizo un remate. Como dije, me costó bastante elegir entre él y Mommy Longlegs, ya que los dos mostraron una diferencia un poco complicada en cuando fueron derrotados, y los dos tienen una habilidad bastante fuerte cada uno. Así que de hecho este puesto les invito a ustedes en los comentarios a decir respetuosamente cuál opinan que es superior, Mommy o Cagna. Y otro debate que quiero hacer con Cagna es: ¿el prototipo lo traicionó o Cagna se entregó voluntariamente? En el puesto 4 tenemos a Player. No, yo no. O sea, en mi canal me estuve de aventuras en la fábrica de Playtime. Aquí pueden ver los videos del canal de gameplays. Debido a que este pendejo pensaba meterle lore a los juegos de gameplay, pero se dio cuenta que tendría que hacer eso en cada video, así que lo dejó como que simplemente juega juegos. Pero ya había terminado el lore de Puppy Playtime, así que lo pueden ir a ver en este canal. Eso tampoco incluye a cualquier personaje del entretenimiento en el cual metan en la fábrica de Playtime y le den un Gradpad. Hablamos de Player, el de Puppy Playtime, el del canon. Player, solo sabemos que es un ex trabajador que, en vista que no podía estar tranquilo, decidió volver a la fábrica a ver si los trabajadores seguían vivos. En su aventura consiguió el Gradpad, derrotó a Huggy, liberó a Poppy, la salvó de Mommy derrotando a esta última. Poppy no nos dejó ir ya que pensó que podíamos enfrentarnos al prototipo. Derrotamos a Cagna, llegamos al refugio y bueno, podemos contar el resto de la historia en los próximos puestos. Pero el punto es que siguió progresando hasta que conocemos a un mencionado Giblet y llegamos al presente. ¿Por qué logra llevar a este puesto? Claro, físicamente es inferior a casi cualquier monstruo, menos en fuerza bruta. Su resistencia ha logrado resistir bastantes cosas, y ya que hablamos de mecánica del gameplay, es claro que varias cosas técnicamente podrían no haberlo matado, y son solamente mecánica del gameplay. Pero canónicamente sus mejores hazañas de resistencia son el tren, la caída en el capítulo 4, lo cual parte podemos decir que aquí sí amortiguó la caída, y será apuñalado por el prototipo. Esta última sí debería haber muerto, pero fue gracias al gel de amapola que sobrevivió. Ahora otra cosa que podemos ver es su resistencia de seguir en pie. Muchos expertos han analizado que hasta ahora llevamos 13 horas en la fábrica, siendo posible que descansemos en uno que otro momento. Así que suponiendo que Player antes de ir a la fábrica durmió bastante bien y se hizo un buen almuerzo, podríamos decir que sí, tiene sentido que haya logrado estar todo este tiempo en la fábrica. Es como irse de excursión, bueno, una excursión llena de monstruos, pero, o sea sí, una excursión. Ahora el gel de amapola le restauró todas sus fuerzas, así que está listo para 5 capítulos más. O puede que no, porque ahora sufre algunos efectos secundarios. Aunque en otra de sus hazañas, su fuerza bruta, podemos verla en algunos momentos. Aunque no sea directamente de él, sabemos que en el capítulo 3, el Gradpad obtuvo una gran potencia con la cual pudo derrotar a Cagna, lo cual le da automáticamente este puesto. Pero no solo eso, pues después obtiene un Gradpad mejor, con el cual controla elementos e incluso pudo congelar el prototipo. Además que la placa de presión es completamente capaz de empujar ventilaciones. Esto es lo que les digo, Lily Lovebraid, su cuerpo no es tan fuerte, pero aún así la placa de presión sigue siendo inútil contra ella. Eso sí que me convence que es solo una mecánica del gameplay, ya que miren cómo mandó a volar esa ventilación. Es que entiendo que no la mate, pero que no le haga absolutamente nada. Incluso le tumbó la nube en la que estaba. Vemos también que este es capaz de correr bastante rápido, casi ningún monstruo logró alcanzarlo. Pero aparte de correr rápido, él es capaz de pensar rápido. Digo, resolvió todos los puzzles del juego, incluso algunos que eran contra presión. Imagínate jugar todos los capítulos sin sobrevivir a la primera. Hay algunas cosas que casi tienes que adivinar. Y sí, el doctor mencionó que Player sobrevivió de una forma casi divina, pero yo no estaría tan de acuerdo con él. Digo, no había problema en usar el entorno a tu favor. Si ves una trituradora, no había ningún problema en usarla. Digo, después de observarlo un poco más, el doctor reconoció a Player como alguien bastante habilidoso y por qué el prototipo le tiene tanto miedo. Ahora que tiene el gel de amapola, podría ser más resistente. Quién sabe si podrá hacer hazañas más fuertes próximamente. Pero tendrá la consecuencia que puede tener efectos secundarios. Y por último, la mejor mano de todas, la Omnimano. Este lo tuvo por un rato y si podría haberle sacado más provecho, podría subir más arriba. Sin duda tiene bien ganado el título de la parca de Playtime.
Si Player es Steve en modo supervivencia, el Doctor es Steve en modo creativo. Esto básicamente es algo muy parecido a Player, solo que tiene un par de trajes robots, que tal vez no son tan fuertes, pero son bastantes y le permiten no arriesgarse. Es que vemos su historia, el Dr. Sawyer era el que envolvía los experimentos en juguetes, pero fue traicionado por el equipo de Playtime, así que cuando llegó la hora de alegría, más bien vino villana a su favor, ya que chantajeó a uno de estos para que le diera el Omnimano, y ahora trabajaba con el prototipo. Básicamente juega en modo creativo en toda la fábrica. Podría poner varias trampas para, por ejemplo, poner una trituradora para derrotar a Mommy. Y como vemos, puso básicamente en jaque a Dewey, del cual hablaremos de él más adelante, haciéndole imposible moverse por toda la fábrica, ya que habían trampas de hielo por todas partes. Su resistencia es bastante buena, ya que para llegar a su cerebro hay que pasar por un montón de robots. Y además de todas formas tiene su respaldo. Su velocidad, bueno, sus cuerpos robots se mueven a velocidad bastante decente. Pero claro, lo mejor de él es su inteligencia. Digo, es un genio en todo el sentido de la palabra. No cualquiera hace lo que él hace. Y estuvo jugando con la mente de Player durante todo el capítulo. Ahora que volverá en el capítulo 5, podríamos subirlo más de puesto incluso más adelante. Solo queda ver qué pasará. Para explicar a Dewey, primero tenemos que ver todas sus historias, porque son 3. ¿Ya? Un niño al cual básicamente estaba de excursión con sus padres en la fábrica, pero cayó sin querer en la máquina que hacía plastilina. Matthew, un líder natural, huérfano como otros, pero que se llevaba bien con todos. Y Kevin, un bravucón, el cual era bastante fuerte en todo aspecto. Usaron a los 3 para crear a Dewey, y por eso tiene suerte en bipolar, porque tiene 3 voces en su cabeza. En un duro momento, seguramente intentando hacer el truco de controlarlo con Huey, le trajeron a sus padres para ver si lo podían calmar. Kevin tomó el control en ese momento y los mató. Pero a la hora de la alegría, en la guerra de juguetes, estaba con Poppy, la cual daba instrucciones para seguir y ser una líder, pero cuando esta desapareció, Dewey vio la oportunidad de huir y simplemente irse a la fábrica, pero decidió quedarse para cuidar a los juguetes. Y en el presente vemos como el prototipo le quitó todo y se desquitó con Player, perdiendo completamente el control. Es un ser de plastilina, así que puede moldear su cuerpo a su antojo, permitiéndole básicamente calzar cualquier persona. Su velocidad es muy alta, pues es uno de los pocos que logró alcanzar a Player. Su inteligencia es buena, pues es uno de los monstruos con más raciocinio, excepto cuando su voz personalidad mala toma el control. Su fuerza bruta es casi infinita, al igual que Mommy Longlegs logró generar todo un terremoto durante su persecución que hizo caer una roca gigante. Y claro, destruyó a Pianosaurio como si fuera de papel. Ahora, su resistencia sería básicamente casi inmortal, pues absolutamente no se ha visto que nada lo lastime realmente, excepto el hielo, lo cual le imposibilitaba ir a enfrentar al Doctor. Pero aún así vemos que tampoco le iba tan mal, pues cuando lo congelábamos y trituramos, se tuvo que hacer 3 veces para que pueda ser lastimado y finalmente destruirlo con una trituradora gigante y mucho más nitrógeno. O sea, explotando su debilidad se necesitó triturarlo 4 veces para que muera de una vez por todas. Cabe la pregunta de que sin su debilidad él es completamente inmortal. Si le cae un hoyo negro, si cae a la lava, ¿hay algo que sí lo pueda vencer si no es con hielo? Tal vez sí, tal vez no. Pero lo que sí puedo decir es que es el único monstruo con el que Player tuvo suerte de haber derrotado. Descansa en paz, Dewey. No merecías ese final. Y última hazaña de Dewey, darle pelea al prototipo. No como Kissy, que solo le pudo dar un golpe, sino que directamente le dio una pelea y hasta lo espantó. Y ahora hablando de él, Player, cuando llegó a la fábrica, vio un garabato de una garra y oyó hablar de algo llamado 1006, el prototipo. No le dio importancia e incluso llegó a pensar que era el Ugi que acababa de derrotar. Más adelante derrotó a Mommy Longlegs, la cual advirtió que él lo haría parte de ella, y una garra se la llevó. Ya le quedó claro, había un juguete más fuerte. Tras conocer un poco más de su historia, su poder, llegó a espantarse bastante. E incluso cuando derrotó a Camnap, esto volvió a ser acto de presencia. Siguió avanzando hasta llegar al refugio. Cuando venció al Doctor, se llenó de mucha confianza, ya que supuestamente estaban al mismo nivel. Para nada. El prototipo mostró por qué estaba en un nivel superior, destruyendo todo. Quedaron solos y solo le quedó una opción a Player, enfrentarlo. En la casa de muñecas de Lily finalmente hace su aparición, el prototipo. Oliver Ludwig, como otros, era un huérfano que fue torturado hasta llegar al punto donde llegó, pero este no era como los otros juguetes, era un líder total. Su poder básicamente es casi infinito. O sea, no es omnipotente, pero sí tiene bastantes características como para hacerse pasar por deidad.
En fuerza bruta, ya dijimos, pudo darle pelea a Dewey, que como vimos es el siguiente juguete más fuerte. En resistencia vemos que como Dewey tiene una inmortalidad, ya que le tiramos fuego, hielo, electricidad y aún así no muere. Le chocamos un tren y aún así sale en una sola pieza. Hewlett menciona que aunque se le partiera en dos, sabe cómo, tal vez triturándolo, aún así estaría bien, pues solo soltaría más gel de amapola y este no pasaría por efectos secundarios, sería ser un juguete. Su cuerpo es básicamente sorprendente, tiene piernas de araña gigantes con las cuales se puede colgar a las paredes o atravesar objetos bastante duros, con los cuales agarró a Kiss y a Kanda, además que tiene partes de ambos con los cuales puede usar dos habilidades muy rotas, estirar la mano de Mommy y poder tirar el humo rojo de Capna, y tiene dientes afilados, pero bueno. Y como extra tiene las dos manos de Uji y de Kissy simulando unas manos normales. Su velocidad también es demasiado alta, puede alcanzar un tren en velocidad y alcanzar a player con mucha facilidad. Claro, su inteligencia. Este no solamente manipuló todos los eventos del juego para que salgan a su favor, destruyendo el refugio, haciéndose pasar por Oli y chantajeando al doctor, o pudo construir un rayo láser con un simple reloj despertador. En resumen, es más fuerte y tiene partes de Kissy, Uji, Capna y Mommy, es más inteligente que el doctor, es igual de indestructible que Dewey y es más rápido que un tren. La única debilidad que este puede tener es una supuesta fórmula de negación, de la cual aún no sabemos absolutamente nada, y sigue siendo una debilidad mucho más rebuscada que algo mucho más simple como el hielo para Dewey. Y así podemos ver al rey de Playtime. Ese prototipo no me dura 2 disparos. Soy tu fan number one. Pero bueno, ustedes son los últimos en la fila. ¿Algo más en que les pueda ayudar? Pues si estás dispuesta, de hecho sí, una cosa más. Diste lo mejor de ti y por eso te admiro. Un saludo para Keyoncita Productions, Laura Ramírez. Si les gusta lo que ven, no olviden pasarse por el canal de Reconfortarte, donde sale Yo Real y Trollface, por el canal de Gwen, donde subo distintas webseries, y por el canal de Gameplay, donde también juega Iris. Aquí está mi Instagram. Disfruten.